Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la custodia de San José. El padre don Francisco José Vegara, después de 30 años de ministerio sacerdotal, se lanza al ruedo valiente, dispuesto a entrar a matar a un toro. El toro de la impostura religiosa de Jorge Mario Bergoglio, el falso papa. Él lo dice claramente. Francisco, el Papa Francisco es falso, por tanto no es verdaderamente papa, o la doctrina de la Iglesia Católica es falsa, no hay más. Y él explica en un manifiesto que lo tenemos para descargar en el canal de Telegram Arturo Periodista Católico, todo aquel que lo quiera descargar, y como digo, él dice que hay que optar, o Bergoglio, el Papa Francisco es falso, o toda la doctrina de la Iglesia Católica es falsa, pero que ya no se puede alargar más la decisión. Es lo mismo que dice Nuestra Señora en Umbe. Hay que resolver, señores sacerdotes, tienen todo delante de ustedes, resuelvan, opten o con Bergoglio y su falso evangelio, al cual San Pablo califica como anatema, o bien la doctrina de la Iglesia Católica. Pero ambos no se puede conciliar la doctrina de la Iglesia Católica de siempre con Jorge Mario Bergoglio como papa, porque él ya la ha contradicho en más de una ocasión y él ha elevado sus herejías a magisterio, algo que nunca en la historia de la Iglesia había ocurrido. Las explicaciones de este valiente y fiel sacerdote son magníficas, equilibradas, que se corresponden con la lógica filosófica y teológica, y solamente cabe pues ser honestos intelectualmente, honestos con las enseñanzas de Cristo y de la Iglesia de siempre, y optar. El que quiera seguir sometido autoengañándose a Jorge Mario Bergoglio y diciendo que es el Papa, allá cada cual. Lo más triste son los obispos, como Monseñor Munilla, de quien depende este sacerdote, que ya está castigando a este sacerdote simplemente por defender la verdad. Se está usted retratando, Monseñor Munilla. Usted está demostrando que la verdad le importa poco, no, poquísimo. Solamente le importa su puesto, a usted mismo, pero usted está ahí para defender la verdad. Así que, como usted siga castigando a este sacerdote, nos estará revelando a todos que la verdad, insisto, a usted no le importa nada. Absolutamente nada. Quien está en comunión con Bergoglio está en comunión con un cismático y un hereje. Quien reconoce o considera que Bergoglio es Papa Francisco, entonces está diciendo que no cree en la doctrina de la Iglesia Católica. En el manifiesto, don Francisco José Vegara lo explica perfectamente, y en el vídeo de hoy, que ahora vamos a ver, que grabamos esta charla hace unos días con este sacerdote, vamos a escuchar sus explicaciones y empezamos con algunos cortes que he entresacado. Y no os lo perdáis porque vale la pena, insisto, escuchar y apoyar a este sacerdote. Os dejo. ¿Qué reclama el sacerdote don Francisco José Vegara, que tanto le molesta a su obispo don José Ignacio Munilla? Yo estoy reclamando la doctrina de la defensa de la doctrina. Bien, está reclamando la defensa de la doctrina. ¿Eso no es acaso lo que tiene que hacer todo católico, empezando por los pastores, todos? Todo católico, lo único que como nos encontramos en un caso límite, podríamos decir, de ahí este tercer punto, de justificación de este modo de defensa. Es decir, ¿cómo se puede defender la doctrina católica en la actual situación? ¿Cuál es la actual situación? Pues ese es el kit de la cuestión. Y sobre eso, jurídicamente, por los medios formales, eso no se puede decir. Pues habrá que decirlo de alguna manera. Dijo Jesús, si callan estos, gritarán las piedras. Pues aunque sea mediante gritos de piedra, de alguna manera hay que decirlo. Por tanto, yo no tengo otra manera de acusar, esta sería la cuestión, al denominado, así lo expreso en el manifiesto, Papa Francisco, en primer lugar, de hereje. O sea, yo ahora repasaría brevemente y a salto de mata unas herejías importantes que se encuentran en su magisterio, porque esto es muy importante tenerlo en cuenta. Papas herejes ha habido a lo largo de la historia. Y así, en fin, por nombrar algunos, los más importantes diríamos, pues el Papa Liberio, el Papa Vigilio, el Papa Honorio, que fue anatematizado por concilios incluso, el Papa Juan XXII, que ahora sí recuerde, por los más señalados podrían ser estos cuatro. Pero nunca fueron herejes en su magisterio. Hable sin miedo. Usted le presenta esto a su obispo. Una cosa que nadie en todo el universo,
en toda la humanidad, nadie, ni un solo católico, puede refutar lo que usted está diciendo, porque son cosas objetivas, es irrefutable. Ahora, usted se lo presenta a su obispo, de quien usted depende, quien debe de interceder en favor de la verdad, y debe de estar de acuerdo con usted y presentar a las instancias superiores, decir, vamos a ver, ¿qué está pasando? Y, sin embargo, ¿qué le responde a usted? El que quiera, ante todo, el que quiera refutar algo, ya digo que está completamente en su derecho, yo lo consideraré con sumo interés porque me puedo equivocar en mis apreciaciones. El que quiera refutar, pues que lo intente. Bueno, entonces... Sí. De esto ya llevo tiempo quejándome, no solo al obispo actual, sino también al obispo anterior. Perfecto. ¿Y qué dicen? ¿Y qué dicen? Eso no lo puedo negar. O sea, ¿usted cree que ellos le dan la razón, que saben que lo que usted está diciendo es verdad y que no se puede tolerar lo que está pasando, pero no hacen nada? ¿Es eso lo que podemos concluir? Yo planteé presentar esto en el obispado en primer lugar y ahora me lo están diciendo, pero claro, es que esto no tiene recorrido jurídico como acusación contra el Papa, no tiene recorrido jurídico como antes he dicho. Entonces, el único medio que he encontrado para hablar es este, porque hay que hablar públicamente, no se puede callar. La posición y las acciones que hagan los obispos, eso ya será su responsabilidad y de ello tendrán que dar cuenta ante Dios. Yo tampoco puedo hablar, en fin, mal, se me ha querido comprender, se me ha querido escuchar, pero claro, estas cosas son tan terribles que el 188 dice: es nula en virtud del derecho mismo la renuncia hecha con error sustancial. O sea, que para mí la prueba de que el Papa Francisco no es verdadero Papa estriba en el carácter inválido de la renuncia de Benedicto. De manera que tampoco, o mejor dicho, se dispara sin apuntar. Nunca se indica quién es el responsable de toda esa confusión y de todo ese magisterio. Y eso es lo primero. El mal hay que identificarlo en su raíz y en su fuente. No es imposible cualquier cauterio y cualquier tratamiento. Es imposible. Totalmente, padre. Yo por eso le doy las gracias. No está usted solo, ni lo estará. Todo aquel que sea verdaderamente iglesia va a apoyarle, va a estar con usted, porque necesitamos sacerdotes como usted, que no se acobarden, que digan la verdad, pero en plenitud, porque las medias verdades son las peores mentiras, ¿verdad? Sí, muchas veces, claro, porque confunden y de esa manera, reconociendo que el Papa Francisco no es verdadero Papa. Ya sé yo que esto es un bombazo, un cañonazo, un campanazo y todo lo que se quiera, pero es el único modo en que teológicamente se mantiene la incolumidad de la doctrina de la Iglesia. Arturo, buenas. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo está? Muy bien. Bueno, pues estamos hablando con el padre don Francisco José Vegara, que es un sacerdote que tiene... ¿Cuántos años lleva ya usted como con el ministerio sacerdotal, consagrado a nuestro Señor como sacerdote? Sí, pues este julio pasado cumplí exactamente los 30 años de ministerio. Magnífico, 30 años, no está nada mal. Y bueno, cifra redonda, totalmente redonda, cifra redonda. Fíjese que en Nuestra Señora de Umbe hablamos de la treintena, de 2 treintenas que hay, y una de las cuales se cumplen pues unas advertencias de la Virgen que se concretaron en el 2020 con el cierre de los templos, en la Semana Santa de 2020, la liturgia pandémica, etcétera, etcétera. La profecía de los 30 años y de la niebla. Usted cumple 30 años y parece que se está cumpliendo también en usted pues lo que es la persecución contra la Iglesia fiel. ¿Cómo lo está viviendo? Pues sí, porque esos 30 años de ministerio parece que hayan sido tirados por la borda. En fin. Bueno, vamos a hablar... Sí, dígame. Sí, no, con motivo de la publicación
de este manifiesto, que aquí brevemente, dentro de lo posible, pero brevemente, esto va a ser simplemente pues una introducción, una explicación muy abreviada de lo que sería este manifiesto que quiero publicar y por el cual pues parecería humanamente que tiro por la borda esos 30 años de ministerio, cuando me parece en conciencia que no es así, sino que este es el acto más importante, en fin, después de los sacramentos, que realizo. Sí, vamos a ver, usted está teniendo dificultades por ser fiel a nuestro Señor. Sí, vamos, no soy yo el único que se encuentra en esa situación, pero ya llevo años dándole a esto muchas vueltas y he llegado a unas conclusiones que plasmo en este manifiesto, que en conciencia debo publicar. Bien. Y ahora pues, lo iré explicando. Bien, en el manifiesto usted empieza diciendo: basta de silencios, sino gritad con 100.000 lenguas, pues como se ha callado, el mundo está podrido, proclamaba Santa Catalina de Siena. Y luego sigue usted diciendo: en cuestiones doctrinales y de fe no caben respetos humanos, sino que todo silencio es culpable. Como dice San Juan: si alguno viene a vosotros y no es portador de esta doctrina, no lo recibáis ni lo saludéis, pues el que lo saluda comparte sus malas obras. Bien, usted... Sí. Es más, esto fue precisamente la introducción de lo que pretendí leer al final de la misa crismal en San Nicolás de Alicante. Y no pude porque me cerraron el micrófono, entonces apenas me dio tiempo a leer ese primer párrafo con la cita de Santa Catalina y la introducción del segundo. Entonces, eso lo completaría con este manifiesto. Eso es. Bueno, pues entonces vamos con el manifiesto, que usted es bastante extenso, pero en esta conversación que vamos a tener ahora usted lo va a sintetizar. Empiece usted, sí, pues como quiera. A ver. Voy a intentar abreviarlo lo más posible para que no se haga pesado, en fin, no sea tampoco muy larga la entrevista, sino que uno simplemente pues pueda hacerse una idea cabal de lo que sería el manifiesto, por si quiere leerlo, que también eso se publicaría escrito, que sería lo principal. Y luego también, por supuesto, hay que tener en cuenta que yo estoy siempre abierto al debate. Precisamente una de mis manías es esa, es la del debate. Esto está abierto, yo aquí expongo mi parecer en todos los sentidos, puedo equivocarme, podría decir que todo queda sujeto al juicio superior de la Iglesia, pero claro, es que precisamente ahí está el problema. Entonces, para que quede claro, está completamente abierto al debate. Me puedo equivocar, puedo meter la pata, bueno. Cualquiera quiera que desee hacerme llegar alguna crítica, pues yo la recibiré encantado y la consideraré con toda atención. Bueno, lo que pasa es que tendrán que demostrar, efectivamente, si usted se hubiera equivocado en algo, que lo demuestren, que lo debatan con claridad, con seriedad. Al fin y al cabo, la iglesia que lidera Bergoglio es la iglesia que presume del diálogo, de estar abiertas las puertas, los puentes, escuchar a todos, pero eso de que escuchan a todos está por ver, porque en cuanto que escuchan algo que no les gusta, te cortan la cabeza. Bueno, vamos a ver entonces usted, a ver cómo nos explica los puntos más críticos que quiere usted transmitir. Sí, claro, es que la base del debate es la argumentación objetiva. Si no se presentan argumentos, no hay nada que hacer. Lo demás son, pues eso, es lo del hombre de paja, la argumentación ad hominem, son subjetividades, son emotividades, la sofística, jugar con muchos sentidos. La clave es la argumentación, que ha de ser pues lo más objetiva posible. Entonces, eso es lo que yo voy a intentar aportar aquí, pues con mis limitaciones y posibles errores. Ya digo que todo queda abierto al debate, y en lo que a mí se me manifieste y se me muestre, pues yo de antemano expreso mi total predisposición a rectificar lo que sea necesario. Porque por encima de todo, yo quiero ser hijo de la Iglesia, y lo que pretendo hacer es
defender y reivindicar la doctrina católica. El título de esto sería Manifiesto para reivindicar la doctrina católica. Esa es mi intención suprema, pues ya digo, a pesar de mis limitaciones y posibles errores. Entonces, este manifiesto tendría 5 puntos así principales, unos más breves y dos sobre todo pues un poquito más extensos, sobre todo uno. Voy a enunciar y pasar ya directamente. El primero sería la fundamentación de la defensa de la doctrina. ¿Sí? La doctrina de la Iglesia debe ser fundamentada debe ser defendida. Entonces, ¿esto cómo lo explico? Pues muy claramente has dicho tú en esa introducción, pues las palabras que en cuestiones doctrinales y de fe no caben respetos humanos, sino que todo silencio es culpable, todo silencio que omita la defensa de la doctrina. Pues ya encomendaba San Pablo a uno de los primeros obispos, a su discípulo San Timoteo, como deber primordial el de mantener el buen depósito de la fe. O sea, esa es la clave de todo, hay que mantener el buen depósito de la fe, es decir, la doctrina católica. Sobre esto mismo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2088, el primer mandamiento nos pide que alimentemos y guardemos con prudencia y vigilancia nuestra fe y que rechacemos todo lo que se opone a ella. Yo creo que aquí está bien claro ese mandato que nos afecta a todos los fieles, pero claro, de manera especial a los que están constituidos en autoridad, y en este caso también me incumbe a mí por el orden sacerdotal. Sobre esto el código también se muestra preciso. En el canon 750 se dice: todos están obligados a evitar cualquier doctrina contraria y por tanto a defender la auténtica. En el 752 los fieles cuiden de evitar todo lo que no sea congruente con la misma. Hay que rechazar por tanto lo que se le oponga. En el canon 760 ha de proponerse íntegra y fielmente el misterio de Cristo, en el ministerio de la palabra, que se debe fundar en la Sagrada Escritura, en la tradición, en la liturgia, en el magisterio y en la vida de la Iglesia. Yo creo que está bien claro, pero por si aún faltara, en el punto 1105 del Denzinger se ordena la denuncia del hereje, condenando la tesis contraria, que dice que no hay que denunciar. Pues sí, esa tesis está condenada, la de que no hay que denunciar, por tanto hay que denunciar. Si se niega una, se afirma la contraria. Es obligatorio denunciar, pero porque es la defensa de la Iglesia. En fin, aquí se podría arguir lo que dijo Jesús: si tu hermano peca, repréndelo, si no te hace caso, ve con unos testigos, si no hace caso, pues díselo a la Iglesia, si no hace caso, eso ya pues, públicamente, y considéralo un hereje y un publicano. O sea que hay obligación de defender la doctrina católica, y eso es lo que yo sencillamente intento hacer. Muy bien. Quizás, y este sería el segundo punto, pues alguien me planteara por qué tengo que hacerlo así, porque yo, pues casi 2 años atrás, mandé una teoría teológica a Doctrina de la Fe y todavía estoy esperando respuesta. Y luego también unos meses atrás yo mismo propuse tramitar el contenido de este manifiesto a través de mi obispado. A ver, un momento, padre, vamos a ver. Vamos a recapacitar, a recapacitar o a hacer una breve síntesis para situar a la gente más sencilla. ¿Qué es lo que usted está reclamando, dicho en unas palabras que se entienda, que lo entienda todo el mundo? Yo estoy reclamando la doctrina, la defensa de la doctrina. Bien, está reclamando la defensa de la doctrina. ¿Eso no es acaso lo que tiene que hacer todo católico, empezando por los pastores, todos? Todo católico. Lo único que, como nos encontramos en un caso límite, podríamos decir, de ahí este tercer punto, de justificación de este modo de defensa. Es decir,
¿Cómo se puede defender la doctrina católica en la actual situación? ¿Cuál es la actual situación? Pues ese es el kit de la cuestión, y sobre eso versará el punto siguiente: argumentación del carácter herético del Papa Francisco. Bien, vamos entonces aterrizando. Usted argumenta y explica por qué Bergoglio es hereje. Claro, se trata de defender la doctrina católica frente al Papa Francisco, lo que parecía impensable e inimaginable, y que haría estallar pues cualquier cabeza formada de modo católico, porque eso es que no parecía siquiera, es que nuestra fe excluye esa posibilidad. Entonces, ¿cómo encajar esto? Pues la razón de este manifiesto. Bien. Yo mismo propuse que se tramitara, como estaba diciendo, desde el obispado. No se aceptó entonces, un tiempo atrás. Yo mismo me di cuenta de que no podría, en fin, no tenía tampoco visos, por lo que ahora explicaré. Ahora se me ha propuesto, pero esta es la cuestión. Es que no tiene salida, porque la tramitación de una denuncia contra el Papa es ya jurídicamente falaz. Claro. O sea, no tiene recorrido ninguno. El canon 1404 lo zanja diciendo: la primera sede por nadie puede ser juzgada. Es el principio que ya se conoce de que Papa anemine judicatur. El Papa no puede ser juzgado por nadie. ¿Y? El canon 333 en el parágrafo 3 también dice: no cabe apelación ni recurso contra una sentencia o decreto del romano pontífice. Claro, esto se podría entender en el ámbito disciplinar, pero también se aplica al doctrinal, al magisterial. El Papa define de manera extraordinaria o de manera ordinaria, pero su magisterio es irrecusable en principio. Su magisterio no tiene apelación. Por tanto, ¿de qué manera puedo yo presentar esta acusación contra el Papa? Pues desde los cauces, digamos, formales o intraeclesiales, no se puede ni siquiera incoar. Una denuncia contra el Papa no tiene sentido. Por eso me he visto precisado, por mor de la defensa de la doctrina católica, a hacerlo de esta manera, porque no hay otra. Como no se puede callar, bien. No se puede callar ante esta situación. Hay que hablar de alguna manera. ¿De qué manera? Pues ya que jurídicamente no se puede hacer por los cauces formales, pues esta es la única manera que he encontrado yo de poder hablar. Es que en el fondo se trata de decir que el emperador está desnudo, es decir, que el Papa Francisco está desnudo. Claro, jurídicamente, por los medios formales, eso no se puede decir. Pues habrá que decirlo de alguna manera. Dijo Jesús: si callan estos, gritarán las piedras. Pues aunque sea mediante gritos de piedra, de alguna manera hay que decirlo. Por tanto, yo no tengo otra manera de acusar, esta sería la cuestión, al denominado, así lo expreso en el manifiesto, Papa Francisco, en primer lugar, de hereje. O sea, yo ahora repasaría brevemente y a salto de mata unas herejías importantes que se encuentran en su magisterio, porque esto es muy importante tenerlo en cuenta. Papas herejes ha habido a lo largo de la historia. Y así, en fin, por nombrar algunos, los más importantes diríamos, pues el Papa Liberio, el Papa Vigilio, el Papa Honorio, que fue anatematizado por concilios incluso, el Papa Juan XXII, que ahora sí recuerde, por los más señalados podrían ser estos cuatro. Pero nunca fueron herejes en su magisterio. Nunca se podrá decir que su magisterio es herético. Fueron herejes ellos porque sucumbieron personalmente, porque como tesis personales, por ejemplo Juan XXIII defendieron una cosa que sería herética, pero su magisterio no lo fue. Perdón, Juan XXIII, ¿has dicho? Perdón, Juan XXII. Bien, Juan bien. XXII. Bien. Yo tengo así mala cabeza, soy muy despistado, bueno, y las cosas bien. se van. Si hace falta rectificar alguna cosa, no, sí, no hay problema.
No hay problema, no hay problema. Juan XXII, uno de los papas de Aviñón. Bien, entonces... Bueno, hubo un primer papa, Juan XXIII, en el cisma de Occidente, pero no, este es Juan XXII, Sí. Bien, entonces la cosa es que Bergoglio, ¿en qué se diferencia con respecto a los demás? También nos va a explicar usted que es que no es papa realmente, ¿no? Esa sería la última parte. La primera es la demostración del carácter herético de su magisterio. O sea, son documentos magisteriales, documentos en los que él ha pretendido enseñar a la Iglesia y ha enseñado herejías. En contradicción con las enseñanzas de siempre de la Iglesia. Efectivamente, eso es la herejía. La herejía es contradecir el magisterio dogmático de la Iglesia. Por tanto, el magisterio del Papa Francisco ha incurrido en contradicción respecto a todo el magisterio anterior. Eso no había ocurrido nunca. Yo lo he discutido, en fin, muchísimas veces, sobre todo, pues, en fin, con los que llamaríamos hoy hermanos separados. Yo lo he discutido mucho, pero claro, ellos se agarran a la degradación de la Iglesia, a las contradicciones, a las herejías. Pues magisterialmente se puede demostrar, me parece a mí, que no ha habido una sola contradicción. No ha habido un solo caso de magisterio contradictorio, de magisterio herético. Este sería el primer caso y con una abundancia, en fin, exuberante. Muchos ejemplos de magisterio herético que por primera vez en la historia de la Iglesia estamos padeciendo. ¿Eso qué significa? Dicho en un lenguaje coloquial. ¿Significa acaso que es que estamos en un momento único de la historia de la Iglesia y de la humanidad? ¿Significa que este señor está allanándole el camino al anticristo? ¿Significa que a quien sirve es a Satanás de forma consciente? ¿Cómo es posible que los obispos callen, que no le enfrenten? ¿Cómo es posible lo que estamos viviendo? Claro, de aquí se pueden sacar muchísimas conclusiones, y yo lo que estoy viendo en casi todos los casos es que se dice algo, pero no se sacan las conclusiones. Bueno, pues sacar las conclusiones, derivarlas, es prioritario, es fundamental, es el ejercicio humano de la razón, de la lógica. Claro, lo que pasa es que muchas veces son muy incómodas o inconvenientes. Yo simplemente estoy haciendo, por tanto, un ejercicio de derivación a partir de unas premisas, sacando las conclusiones últimas, que los resultados son aterradores incluso para mi vida y mi ministerio. Pues nada, si me equivoco, que alguien me lo diga con argumentos objetivos y yo intentaré considerarlos y reconocerlos en caso de que los vea acertados. Otra cosa no puedo decir. Muy bien. Entonces, si te parece, sí, pasaríamos al punto, porque ya las conclusiones, en fin, va todo encadenado, las conclusiones vendrían después. Pasamos al punto donde eso brevemente voy a intentar exponer algunas de las herejías del Papa Francisco en sus documentos magisteriales. Sí, vamos a escuchar esas herejías, algunas de las muchas herejías del mal llamado Papa Francisco y que son inéditas en el magisterio de los papas, porque es que ese personaje al final se va a demostrar que es que no es papa. Pero antes de eso quisiera de su parte una breve oración para pedir a los oyentes que se abran al Espíritu Santo, que se abran a la gracia y que todos nos dejemos empapar por el Señor, porque estamos en una batalla colosal, como dijo Monseñor Fulton Sheen. Adelante, por favor. Sí, pues podemos empezar invocando a la Trinidad y después a María Santísima. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Pues con la ayuda de Dios Trino y de María Santísima, pues vamos a intentarlo hacer lo mejor que podamos. Pues adelante, Padre, vamos a demostrar algunas de las herejías de este personaje. Eso es, yo la primera la vería, hay muchísimas, ya digo, si es que hay hasta un Denzinger, se ha elaborado un Denzinger o anti-Denzinger, Bergoglio con todas sus herejías, pues unas cuantas así, las más llamativas. En la exhortación apostólica Evangelii Gaudium se afirma que la alianza de Dios con el pueblo de Israel jamás ha sido revocada.
Claro, si jamás ha sido revocada, se pierde entonces el carácter central y definitivo de la nueva alianza que Jesús estableció precisamente en la última cena, cuando hablaba de la alianza nueva y eterna. Ahí en ese texto se justifica esa afirmación desde una cita de San Pablo en Romanos, donde se dice que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Bueno, claro, pero la alianza en sí es un don, pero más bien es el marco del don. O sea, Dios concede un don, ese don es irrevocable para la persona que lo recibe, pero depende de la aceptación de dicha persona. Entonces la alianza más bien sería un marco. Y entonces hay que decir que ha habido diferentes alianzas. La alianza con nuestros primeros padres, que fue rota por el pecado, la que vino a continuación, la alianza con Noé, la alianza con Abraham. Ha habido distintas alianzas, y todas ellas temporales y transitorias, incluida la alianza mosaica. Por eso Jesús dijo: no he venido a abolir, en lo que ésta tenía precisamente de anticipación de Cristo y de promesa de Cristo. Todas esas alianzas están referidas a Cristo. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Por eso la alianza definitiva y plena es la de Cristo. Y decir que alguna de las anteriores no ha sido revocada significa que sigue en vigor, y por tanto que la fuente central de la salvación ya no sería Cristo. Claro, eso, pues las conclusiones serían muy gordas. Sería una alianza eficaz por sí misma, desligada de la de Cristo. Si todavía no ha sido revocada, queda desligada de la de Cristo. La alianza nueva y definitiva de Cristo ya no sería la que plenifica todas las demás y les da cumplimiento. Sí, recuerde usted, padre, que dijo Bergoglio que los judíos no necesitan para nada convertirse a Jesucristo, que ellos se bastan así solos. Claro, pues entonces, a ver, para qué San Pablo pues se dirigía en primer lugar a las sinagogas y bueno, iba a decir, los animaba, no los conminaba a que se convirtieran a Cristo, a que creyeran en Cristo. Lo que nos salva es la fe en Cristo, no la fe en Moisés ni nada de esto, solamente la fe en Cristo. De acuerdo. Eso, vamos entonces con otro ejemplo, si le parece. La tan cacareada Amoris Laetitia, en cuyo punto 299 se puede leer: los bautizados que se han divorciado y se han vuelto a casar civilmente son hermanos y hermanas. Bien, están bautizados. El Espíritu Santo derrama en ellos dones y carismas para el bien de todos. Claro, vamos a ver, si se han divorciado y vuelto a casar civilmente, están en estado objetivo de pecado. Entonces, en ese estado, ¿cómo puede el Espíritu Santo derramar en ellos dones y carismas para el bien de todos? Es decir, el don que el Espíritu Santo quiere derramar, por supuesto, Dios no los ha condenado ya. Dios los sigue llamando y les sigue concediendo la gracia. ¿Pero qué gracia? La gracia de la conversión, que es lo que es la gran olvidada del pontificado del Papa Francisco, es la conversión. Bueno, sí, aparece la conversión, pero la ecológica. Esa a Dios le importa muy poco. La verdaderamente importante y necesaria para la salvación, pero con necesidad de medio absoluto, es la conversión. Sin conversión espiritual no hay absolutamente nada. Sí. Entonces, el don que Dios quiere derramar sobre ellos es la gracia de la conversión, pero mientras que no rompan esa situación, que eso es lo que supone la conversión, pues no hay nada que hacer. Y un carisma es un bien para toda la Iglesia. Esa gente en estado de pecado están dañando a toda la Iglesia. No pueden hacerle ningún bien hasta que no se conviertan, se arrepientan y vuelvan al estado de gracia. Por tanto, allí habría una cosa muy gorda, muy importante. Dice también que son miembros vivos de la Iglesia,
si están en situación de pecado mortal, no sé qué vida pueden tener, vida espiritual, vida sobrenatural. Sí, sí. Pecado mortal mata, por tanto, miembros vivos precisamente no son. Totalmente, son miembros muertos. El Señor no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. O sea, que está diciendo el propio Ezequiel que están muertos hasta que no se convierten. Bien, pues esto está muy claro. Podemos decir que Bergoglio se dedica a confirmar en el pecado, en la confusión y en la muerte. Claro, ese es el efecto que luego vuelvo a tratar mucho más adelante con lo de las bendiciones. Bien. Claro, se está obviando la bendición, se está aparcando, se está haciendo innecesaria, se está prometiendo una salvación sin conversión. Eso es un error gravísimo, porque en primer lugar es imposible, luego contradice la revelación, lo contradice todo, y en el fondo lo que está haciendo es conducir a la gente a la condenación. Bien. Sin conversión solo queda la condenación. Sin conversión solo queda la condenación, clarísimo. ¿Por qué es tan raro que los sacerdotes, que tienen que dar la vida por la verdad, y que esto que usted está explicando es para niños de 8 años o 10, pongamos 10 años, o sea, niños que tengan un poquito de interés, entenderían esto, que lo entiende cualquiera? ¿Por qué? La inmensa mayoría de los sacerdotes callan y no le apoyan a personas o a sacerdotes como usted. Bueno, vamos a ver, para la primera comunión ya se tiene que hablar algo de la conversión, y es antes de los 10 años, o sea que para niños todavía menores, pero bueno, la cuestión es esa, es que se está borrando, se está difuminando la conversión, y ese es un error muy grande que solamente puede conducir a la condenación. Luego, en el punto 301 se dice: un sujeto, aun conociendo bien la norma, puede estar en condiciones concretas que no le permiten obrar de manera diferente y tomar otras decisiones sin una nueva culpa. Claro, aquí aparece ya toda la cuestión de la moral de situación, que fue condenada anteriormente, fue rechazada, especialmente la Veritatis Splendor, en fin, todo el magisterio de la Iglesia. Las circunstancias no afectan sustancialmente al acto, si no pertenecen a la esencia del acto. Entonces, decir que pueden estar en condiciones concretas que no le permitan obrar de manera diferente, eso va contra la justicia de Dios, como si se pudiera dar el caso de que para dejar de pecar hubiera que cometer otro pecado, que es lo que dice al final. No le permiten obrar de manera diferente y tomar otras decisiones sin una nueva culpa. ¿Cómo para dejar de pecar va a haber que cometer un nuevo pecado? Eso no tiene sentido alguno. Más adelante se dice: por ahora es la respuesta generosa que se puede ofrecer a Dios, y descubrir con cierta seguridad moral que esa es la entrega que Dios mismo está reclamando en medio de la complejidad concreta de los límites, aunque todavía no sea plenamente el ideal objetivo. Esto es una falacia muy grande, que aparece muchas veces en el magisterio del Papa Francisco. Presentar la moral como un ideal. La moral no puede ser ideal, la moral no trata de ideales, trata de deberes. Y si los deberes son ideales, es decir, están en el mundo de las ideas y no son realizables, pues entonces ya no son posibles, son imposibles, y un deber imposible no tiene sentido. Por tanto, hablar de una moral ideal no tiene sentido alguno. Claro, ideal en este caso, si se trata de la moral evangélica, se puede decir en cuanto que es imposible para nuestras fuerzas naturales, pero por eso mismo decía San Agustín: Señor, dame lo que mandas y manda lo que quieras. Ya se supone que ahí está la fuerza de la gracia, para hacer real el cumplimiento del deber. No hay ideal, hay deber, porque Dios jamás pide menos que la conversión, primer paso, y la caridad, que es la culminación. Pero claro, jamás pide menos porque jamás rehúsa darlas. Sí, Dios señor. te lo da y te pide después lo mismo que te ha dado. Sí, señor. Hablar de ideales ahí no tiene sentido. No. En moral no hay ideales, sino deberes, que tienen que ser posibles, porque no se puede exigir lo imposible. Sí, señor. Lo que pasa es que este personaje, luego en Amoris Laetitia también viene a decir que no, que la gracia, que hay cosas que no se puede con la gracia, o algo así. Niega el poder de la gracia. Claro, es que se niega
Esa es otra de las líneas maestras y la vamos a ver aquí. Se niega la sobrenaturalidad. O sea, se niega el orden sobrenatural. Nos quedamos con la naturalidad, que encima no es tampoco cierta. El estado de naturaleza pura no ha existido históricamente, porque antes del pecado nuestros primeros padres tenían una naturaleza ya elevada y con dones preternaturales. Y después del pecado tampoco volvimos a la naturaleza pura, sino a una naturaleza degradada, corrompida. Caída. No todo, como afirmarían los protestantes, pero sí dañada. Sí. No totalmente corrompida, pero sí profundamente dañada por el pecado. De modo que nosotros solos, sin ayuda de la gracia, pues podemos hacer muy poquitas cosas. Y para hacer cualquier acto meritorio sobrenaturalmente se precisa la gracia. Acto meritorio sobrenaturalmente, el orden de la sobrenaturalidad, que es el de la salvación y el de la gracia. Y eso también pues queda desdibujado, queda difuminado y muchas veces queda hasta borrado. O sea que este falso pontificado lo que pretende al fin y al cabo es acabar con la vida de gracia en las personas, incluso mezclar la gracia y el pecado para que la gente no sepa diferenciar entre la gracia y el pecado y vivan sin darse cuenta, sumidos en la confusión, sumidos en el pecado, confirmados en el error y en el pecado. ¿Es cierto? ¿Es así? Claro, la confusión es grandísima y esa confusión, por una parte, como no presenta la conversión como el primer paso, pues ya a partir de ahí todo lo demás ya no tiene ningún sentido. Clarísimo. Por muchos planes de pastoral, por mucha evangelización que se diga de hacer, lo que no empieza por la conversión, con la que Jesús comenzó su mismo ministerio público, convertíos. O sea que la cosa está clara. Sí. Todo lo que no empiece por eso no sirve absolutamente para nada. Sí, nada. Sí, sin el primer paso, sin el fundamento, no hay nada que hacer. Al contrario, confirma a la gente en que se queden en la no conversión cuando les dice Dios te ha hecho así, Dios te quiere así, que te quiere así. Eso es falso. Dios no te ha hecho pecador ni te quiere pecador. Claro que no. Claro que no. En pecado me concibió mi madre, dice el Salmo. ¿Sí? Fuimos concebidos en pecado, pero porque todos nacemos con el pecado original. Pero vamos a ver, por eso Dios da la gracia. Porque eso no es obra de la creación de Dios, eso es efecto del pecado. Dios entonces da la gracia lograda mediante la redención de Cristo, la gracia que te convierte. Y convirtiéndote te abre a la salvación, pero desde la conversión. Sin conversión no hay nada que hacer. Absolutamente. Sí. Este documento de Amoris Laetitia quedó todavía agravado. Porque aquí muchas veces hemos de tener en cuenta esto. Al Papa Francisco le gusta mucho, parece, el fútbol y aquí actúa pues como los que chutan los penaltis, que intentan engañar, te hacen creer que el balón va a ir por un sitio y te lo manda por otro. Y claro, el gol es redondo, nunca mejor dicho. Entonces, la Amoris Laetitia ya contiene cosas muy, muy perniciosas, pero lo peor vino después. Vino con el documento titulado Criterios básicos para la aplicación del capítulo 8 de Amoris Laetitia, que fue hecho por los obispos de la región pastoral de Buenos Aires, donde se dice lo siguiente: Amoris Laetitia abre la posibilidad del acceso a los sacramentos de la reconciliación y la Eucaristía para esas personas que están divorciadas y en una nueva unión. Y fuera de la iglesia, bueno, fuera del sacramento del matrimonio, están de manera irregular. Pues para todas esas personas se dice que Amoris Laetitia abre la posibilidad del acceso a los sacramentos de la reconciliación y la Eucaristía. Claro, ¿qué ocurre? Que en primer lugar, si se acepta eso, desaparece la objetividad y universalidad de la norma moral, pues como antes ocurría, y se propugna una moral de circunstancias, pues las circunstancias podrían establecer limitaciones que atenuarían la responsabilidad y la culpabilidad hasta llegar a borrar la objetividad moral del acto. El acto ya no sería moral, ya no sería bueno o malo
moral y objetivamente en sí mismo, sino que dependería de circunstancias que muchas veces están marcadas subjetivamente. En segundo lugar, se establece un principio maquiavélico, porque se habla allí de la protección de la prole, de la nueva unión. Bueno, pues esa protección justificaría un medio malo, que es mantener la unión pecaminosa. Con el objetivo de no perjudicar esa prole, se justificaría pues lo que no se puede justificar nunca, una situación pecaminosa. En tercer lugar, se atenta contra el sacramento de la penitencia, que solo se puede recibir, lógicamente, cuando hay dolor por el pecado y propósito de enmienda. En este caso, ni habría dolor, ni menos todavía propósito de enmienda, porque se pretendería seguir de la misma manera. En cuarto lugar, se profana el sacramento de la Eucaristía, que exige el estado de gracia, incompatible con un estado irregular y tan grave. En quinto lugar, se destruye el sacramento del matrimonio, pues por un lado deja de ser la única fuente de gracia para la unión sexual entre bautizados, y por otro deja de ser indisoluble y único. Se pierde la indisolubilidad y la unidad, porque uno puede irse con otra mujer con otro hombre, cuando le venga en gana, rompiendo el compromiso anterior. En sexto lugar, se vacía de contenido el sacramento del orden, pues la administración de la penitencia y de la Eucaristía ya no dependería del juicio objetivo del ministro sagrado. Ningún sacerdote podría prohibir o rechazar o denegar la absolución a un penitente, esté en la situación que esté, que bueno, esto luego ha sido corroborado después. El Papa ha llegado a decir, aunque esto creo que no magisterialmente, pero bueno, son palabras suyas, que el que niega la absolución es un terrorista espiritual. Pues depende, si no hay dolor de los pecados ni propósito de enmienda, en suma, si no hay conversión, no hay una actitud mínima de conversión, no se puede dar la absolución. Eso es así. Sí. Luego tampoco el sacerdote puede denegar la Eucaristía, o sea, queda desdibujado, se daña también ese sacramento. Y por último, en séptimo lugar, desaparece todo el orden sobrenatural de la gracia, una de las claves que antes hemos nombrado, que se inicia en la conversión, la cual ahora deja de ser indispensable. Por tanto, pues todo ese orden también pues se desdibuja. Pero lo gordo de esto es que ese documento de los obispos argentinos, la región de Buenos Aires, fue confirmado y por tanto adquirió fuerza magisterial por el Papa Francisco. Fue aprobado formalmente. Así es, eso fue el 5 de junio del año 2017 y el padre Bonifacio en un artículo lo denunció, dijo que ahí rompía oficialmente Bergoglio con el magisterio de la Iglesia, con los papas anteriores, y quedaba totalmente la Iglesia y el magisterio rotos. Estábamos ya ante una falsa Iglesia de manera oficial. Aunque obviamente sabemos que es un magisterio falso, pero bueno, ya se entiende lo que queremos decir. Este punto es crucial. Como he dicho antes, el Papa Francisco, sí tuvo la intención de hacerlo así, pero desde luego fue inteligentísimo, despistó, y a mí el gol me lo marcó, porque yo de este documento no me enteré hasta años después. No me enteré, yo critiqué la Amoris Laetitia y lo expuse en reuniones de curas, reuniones de vicaría y demás, pero yo no me enteré de este documento hasta mucho tiempo después. Y esta es la clave, más que Amoris Laetitia, porque es aquí donde se consuma la ruptura, sí. Ruptura ya definitiva. Se oficializa esa ruptura totalmente con todo el magisterio de 2000 años, ¿verdad? Claro, porque este documento de los obispos argentinos fue aprobado formalmente, es decir, magisterialmente, con estas palabras que dijo el Papa. Ese escrito es muy bueno y explicita cabalmente el sentido del capítulo 8 de Amoris Laetitia. No hay otras interpretaciones. Ya está, ya no habría nada más que hablar. Con esto solo habría sido suficiente. Yo pido perdón por haber tardado tanto en enterarme y en haber dado el paso, pero con esto ya tendría que haber sido suficiente para que se levantara todo quisque.
Aquí tendría que haber ocurrido pues como cuando Juan 22 dijo en fin, expuso aquella teoría suya, antes lo he nombrado como un papa hereje, según la cual los fallecidos, por muy santos que fueran, no tendrían la visión beatífica, no accederían a la misma hasta el final de los tiempos. Bueno, pues aquello no fue a más porque se levantó hasta la Universidad de París, todo el mundo. Yo no sé por qué ahora lo que pasa con todo el mundo es que está dormido. Sí, ahora no se levanta casi nadie, prácticamente nadie, y los pocos que se atreven a levantarse son pues perseguidos y maltratados y falsamente excomulgados. Somos castigados y sancionados canónicamente. Pero bueno, las cosas están así. Ese documento magisterial del Papa supuso una ruptura terrible. Sí. Eso consumó la ruptura. Bueno. A partir de ahí la cosa ya ha cambiado completamente. Bueno, padre, yo creo que ya con esto es suficiente. Es decir, si quiere, vamos a publicar todo esto en el canal Arturo Periodista Católico, canal de Telegram, para el que lo quiera leer de principio a fin. Si simplemente le parece, puede, para no desarrollar todos los puntos, decirlos muy esquemáticamente, pum, 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 y terminamos hablando de Bergoglio, por qué decimos que no es papa, aunque usted le está llamando Papa Francisco, pero usted sabe que no es papa, ¿verdad? Bueno, yo opino que no sería, pues desde una argumentación que ahora voy a decir. Efectivamente, vamos a ir más rápidos porque si no el tiempo se va acumulando. Voy entonces a ir indicando, casi enumerando. Sí. Otro documento muy gordo fue el de Abu Dhabi, de febrero del 19, donde se dice que el pluralismo y la diversidad de religión, color, sexo, raza y lengua son expresión de una sabia voluntad divina. Entonces, en primer lugar, es falso que la libertad religiosa se pueda entender en sentido absoluto, como si uno pudiera libremente elegir la religión que quisiera y esa fuera válida para la salvación. No, válida para la salvación solo hay una, y luego ya en conciencia cada uno, según lo que Dios le ilumine, pero uno no es libre para elegir la religión y salvarse de esa manera. Esa libertad religiosa en sentido absoluto es falsa. En segundo lugar, atribuir la diversidad de religiones a la sabia voluntad divina supone naturalizar todas las religiones, igualarlas y hacerlas todas natural, cargarse la sobrenaturalidad de la religión revelada. Se disuelve el orden sobrenatural, se niega la especificidad fundamental de la Iglesia Católica como depositaria plena de la verdad salvífica, y por último se imputa a la sabiduría de Dios la falsedad mentirosa de avalar religiones sumamente opuestas entre sí. ¿Cómo pueden ser verdaderas si son completamente contrarias? Y algunas, en muchos casos, tienen rasgos hasta, sí, digámoslo claramente, hasta diabólicos. ¿Cómo eso puede ser querido por la sabia voluntad divina? Eso no tiene sentido ninguno. No solo es que no tenga sentido, es que es una aberración doctrinal. Luego, en la carta apostólica de Siderio de Siderabi, otro documento, se dice que lo único que se necesita para acceder, y se está refiriendo al banquete de bodas del Cordero, es el vestido nupcial de la fe. Bueno, pues eso es incurrir en el error de tipo protestante de pensar que el único pecado es el que atenta contra la fe. No, el único pecado no es el que atenta contra la fe, el único pecado, todo tipo de pecado atenta contra la caridad. Aunque uno mantenga la fe, pero atentar contra la caridad es ya pecado mortal, está en los 10 mandamientos y priva de la vida de gracia aunque uno conserve la fe. Entonces ahí tenemos otro error. El siguiente estaría en la respuesta del Papa a los dubia presentados por 5 cardenales, y esto fue publicado en octubre del 23. En la respuesta al segundo dubio se dice: solo a esa unión del hombre y la mujer, es cierto, se llama matrimonio. Otras formas de unión solo lo realizan de modo parcial y análogo, y se hace referencia a la amoris laetitia. Pero claro, la falsedad ya está ahí, el gol ha entrado por toda la escuadra, porque no se puede hablar de analogía cuando se trata de equivocidad.
O sea, las uniones no matrimoniales no es que sean análogas, es que son equívocas, son contrarias. Solamente el matrimonio es fuente de gracia. Las otras uniones son pecaminosas, por tanto no hay analogía moral. Y hablar de analogía ya es dar pie a un engaño muy grande. Se dice también la defensa de la verdad objetiva no es la única expresión de esa caridad. Vamos a ver, si se desliga la caridad de la verdad, pues ya se acabó la caridad verdadera. Sin verdad no hay caridad verdadera, ni nada verdadero. Solo es verdadero aquello que se corresponde con la verdad. Si se desliga la caridad de la verdad, nos encontramos con una caridad falsa. Una caridad falsa es una falsa caridad. Entonces, eso ni es caridad ni es nada. Por ello, la prudencia pastoral, sigue diciendo, debe discernir adecuadamente si hay formas de bendición solicitadas por una o varias personas que no transmitan una concepción equivocada. ¿Cómo no la van a transmitir? Lo que después salió en la fiducia supplicans, que lo voy también a citar aquí, ya estaba antes explicitado, si es que está completamente en esta respuesta a las dubia. Esas bendiciones que se pueden aplicar no solo a una, sino a varias personas, es decir, ya a parejas. Claro, fiducia súplicas ya mete el término parejas y eso ya no tiene vuelta de hoja. Aquí se podría decir que es una o varias, pero bueno, una detrás de otra, se podría entender así, no tendrían por qué ser al mismo tiempo. Pero como no se explicita, se puede entender también que es al mismo tiempo y entonces ya entraría la pareja. Y eso no queda a juicio de la prudencia pastoral. La prudencia pastoral no puede bendecir lo que es pecaminoso. Pero bueno, esto lo veremos ya después también enseguida en la fiducia súplicas. En el documento que estamos comentando, en la respuesta al quinto dubium, se dice: el solo hecho de acercarse a la confesión es una expresión simbólica de arrepentimiento y de búsqueda de la ayuda divina. O sea que no haría falta nada más el acercamiento físico, ni manifestación de dolor de los pecados, ni manifestación al menos de atrición, de propósito de enmienda. Entonces queda completamente destruido. Vamos, esto va contra Trento, que dice claramente cuáles son las condiciones para la validez del sacramento de la penitencia. Otro documento, y voy más rápido, es el de la carta al obispo Negri, donde se dice que ni siquiera las puertas de los sacramentos deben cerrarse por ningún motivo. Como que no. En primer lugar, si no hay fe, no se puede administrar el bautismo. Si no hay arrepentimiento y propósito de enmienda, no se puede administrar la penitencia. Si no hay, en fin, estado de gracia, al menos que se pueda suponer, no se puede administrar la Eucaristía. Así es, padre, pero perdone, pero es que ellos se parapetan en decir ¿quién soy yo para juzgar? Esto me lo ha dicho a mí algún sacerdote que amparándose en esa frase fraudulenta de Bergoglio del ¿quién soy yo para juzgar? Te dicen lo mismo, ¿quién soy yo para juzgar? Yo tengo que perdonar a todos, yo tengo que dar la comunión a todos. Eso es falso, ¿verdad? Claro, porque precisamente una de las funciones de Cristo, de los ministerios de Cristo, es el de juzgar. Cristo es sacerdote, profeta y rey. Y la realeza se refiere al juicio. Cristo juzga, Cristo es juez. Y el que participa de la capitalidad de Cristo, porque tiene el orden sacerdotal, tiene también ese triple ministerio. Absolutamente. Juzgar, santificar y enseñar. O sea, eso está ahí. Y el sumo pontífice es el supremo juez en la Iglesia. Por eso precisamente contra él no se puede interponer ninguna causa. Luego sí, exacto, él es supremo juez. Luego, si está reconociendo que no es nadie para juzgar, está reconociendo que no es supremo juez, está reconociendo además que es hombre carnal, porque la palabra de Dios dice que el hombre espiritual lo juzga todo y él nadie lo juzga, y está reconociendo que ni siquiera es sacerdote. O sea, un 3 en 1 está haciendo este personaje. Bien, ahí claro que ahí se pueden derivar muchas cosas, efectivamente. Eso es así. Paso entonces al
al último documento, que sería el tan traído de fiducia supplicans. Perfecto. Donde se afirma en el punto 31, que es el punto clave, lo siguiente: se coloca la posibilidad de bendiciones de parejas en situaciones irregulares y de parejas del mismo sexo. O sea, ahí está, eso es terrorífico. Entiende que esa bendición es un ruego para que todo lo que hay de verdadero, bueno y humanamente válido en sus vidas y relaciones sea investido, santificado y elevado por la presencia del Espíritu Santo. O sea, encima se añade a la aberración anterior ya el sacrilegio, la profanación, no hay orden sobrenatural, puede haber cosas buenas, verdaderas, válidas en una vida de pecado, y todo eso puede ser santificado y elevado por el Espíritu Santo. Sin conversión todo eso es imposible. Expresan una súplica a Dios, dice también, para que las relaciones humanas puedan madurar y crecer en la fidelidad al mensaje del Evangelio, liberarse de sus imperfecciones, fragilidades, y expresarse en la dimensión siempre más grande del amor divino. ¿Cómo se va a liberar de las imperfecciones esa situación sin conversión y sin ruptura de la misma situación? Imposible. Y encima se habla del amor divino, o sea, el amor que identifica a Dios, que define a Dios según San Juan, se puede aplicar a semejante unión pecaminosa y abominable. Es una burla y una blasfemia constante, ¿verdad? Sacrilegio, se junta todo. Todo. ¿Qué importa lo que pueda haber de bueno en una vida si no tiene ningún valor sobrenatural? Sí, pueden ser fieles, pero eso no tiene ningún valor sobrenatural. Bueno, padre, usted recuerde que este personaje ha dicho que en la comunión de los santos entran todos, también los blasfemos, los cismáticos, los herejes, todos estamos unidos en la comunión de los santos. ¿Qué le parece? Bueno, en principio, vamos a ver, la comunión de los santos quiere abarcar a todos porque quiere santificar a todos, pero claro, si uno rechaza la gracia, la comunión de los santos es el vehículo de la gracia que quiere llegar a todos, porque Dios quiere efectivamente que todos los hombres se salven. Sí. Pero Dios lo quiere condicionadamente. Claro. Si uno se deja convertir, el que se deja convertir, pues está fuera. La Iglesia rezará en ese sentido. Siempre hay un nexo, la Iglesia pide por todos, pide por la conversión, por el arrepentimiento de todos, la gracia de Dios llega a todos, pero el que cierra el corazón pues se queda sin esa gracia. Y cuando uno está en una situación de pecado grave, pues lo cierto es que está cerrado a esa gracia. Así es. El primer paso único e indispensable es la conversión. No se puede obviar, por tanto, la conversión, porque mientras que no se dé ese paso, no se puede dar ninguno más. Así Entonces, es. Y esto es lo que él no cuenta, es lo que él no da como imprescindible en ningún caso. Es que esa es la confusión que, claro, conduciría al abismo de la condenación. Porque sin ese paso necesario no hay nada más que hacer. ¿Qué importa entonces lo que puede haber de bueno en una vida si eso no tiene ningún valor sobrenatural? Pues el pecado mortal lo arruina todo y aboca a la condenación si no hay conversión. Claro, ese es el efecto perverso derivado, que tapando la realidad de pecado se impide la conversión. Y sin conversión no hay absolutamente nada. El mismo espíritu al que se invoca en ese texto tendría que bendecir ahora el acto perverso y vergonzoso que profana su templo, porque ya decía San Pablo que somos templo del Espíritu. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu? Bueno, pues el mismo Espíritu tendría que bendecir ese acto perverso y vergonzoso que degrada el templo de Dios, el cuerpo humano. Es decir, y esto es gravísimo, bendeciría su propia profanación. O sea, aquí nos encontramos ya con una contradicción en bucle, una doble contradicción. Bendeciría su propia profanación, lo que sería una doble profanación, la de su templo, que es el cuerpo humano, y la de su acto de bendición, que quedaría profanado al dirigirse a otra profanación. Ya es esa aberración al cuadrado, al cubo. No hay nada más diabólico que la declaración como bueno del pecado, que es el mal supremo y absoluto ante Dios. Tanto hablar
del mal en el mundo. Bueno, pues el verdadero mal y la raíz de todo otro mal es el pecado, el mal supremo y absoluto ante Dios. Pues declarar que eso es bueno, porque la bendición dice bien, declara bueno aquello sobre lo que se dirige, pues es una aberración total y es diabólico, en el fondo es completamente diabólico. Absolutamente. Ya dice la Escritura, dice Isaías: hay de los que llaman bien al mal y mal al bien, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, y que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Así es. Eso mismo se dice que puede expresar el amor divino cuando es imposible concebir una negación más rotunda de este, o sea que el pecado. Por eso yo esto ya lo comparo y que le aplico la imagen bíblica de la abominación desoladora. Sí. La abominación desoladora. Usted... Porque el gran pecado... Sí, perdón, la abominación desoladora y todo esto es absolutamente demencial, trágico, es una burla, blasfemia constante, herejía constante contra Dios, insulto a Dios, es pretender hacer cómplice a Dios del pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que usted está diciendo. Esto usted se lo dice a su obispo, ¿y su obispo qué le responde? Bueno... Hable sin miedo. Usted le presenta esto a su obispo. Una cosa que nadie en todo el universo, en toda la humanidad, nadie, ni un solo católico, puede refutar lo que usted está diciendo, porque son cosas objetivas. Es irrefutable. Ahora, usted se lo presenta a su obispo, de quien usted depende, quien debe de interceder en favor de la verdad y debe de estar de acuerdo con usted y presentar a las instancias superiores, decir, vamos a ver, ¿qué está pasando? Y, sin embargo, ¿qué le responde a usted? El que quiera, ante todo, el que quiera refutar algo, ya digo que está completamente en su derecho, yo lo consideraré con sumo interés porque me puedo equivocar en mis apreciaciones. El que quiera refutar, pues que lo intente. Bueno, entonces... De esto ya llevo tiempo quejándome, no solo al obispo actual, sino también al obispo anterior. Perfecto. ¿Y qué dicen? ¿Y qué dicen? Pues en fin, hemos estado dialogando, debatiendo, pero ahí se ha quedado la cosa, no puedo decir. Vamos, yo... O sea, no le dan la razón, no se inmutan, no le dan la razón, les da igual. No, sí, que se inmutan, sí que se inmutan, y a mí, pues, en fin, me han hecho ver que están pasando a mí una situación difícil, una situación de suma preocupación. Yo eso no lo puedo negar. O sea, ¿usted cree que ellos le dan la razón, que saben que lo que usted está diciendo es verdad y que no se puede tolerar lo que está pasando, pero no hacen nada? ¿Es eso lo que podemos concluir? Yo planteé presentar esto en el obispado en primer lugar y ahora me lo están diciendo. Pero claro, es que esto no tiene recorrido jurídico como acusación contra el Papa, no tiene recorrido jurídico como antes he dicho. Entonces, el único medio que he encontrado para hablar es este, porque hay que hablar públicamente, no se puede callar. La posición y las acciones que hagan los obispos, eso ya será su responsabilidad y de ello tendrán que dar cuenta ante Dios. Yo tampoco puedo hablar... En fin, mal, se me ha querido comprender, se me ha querido escuchar, pero claro, estas cosas son tan terribles que yo al final me he visto abocado, pues, bueno, por no poder callar, que no se puede callar, bien, pues a exponerlo de esta manera, bueno, a publicarlo de esta manera. Bueno, pues entonces usted, por lo que me cuenta, yo lo que concluyo es que su obispo y los obispos con los que usted ha tratado de todo esto, con los cuales usted ha compartido su preocupación, que es la preocupación de todo católico normal, normal que ama a la Iglesia, bueno, pues ellos obviamente los juzgará Dios, pero por lo que se ve no hacen nada. Y usted se queda solo ante el peligro y usted no quiere callar porque sabe que se va a tener que enfrentar al juicio de Dios, ¿o no? Sí, yo estoy intento actuar puramente en conciencia, despreciando cualquier consecuencia por muy adversa que para mí pueda ser. Yo ya he dicho así a alguno. Pero ¿cómo puede tener usted consecuencias adversas por parte de la verdadera Iglesia, de alguien que ame a la Iglesia y a la verdad? ¿Nos hemos vuelto locos, acaso?
Bueno, he sido retirado de la parroquia donde ejercía o las parroquias donde ejercía el ministerio. Eso ya es una consecuencia. No me diga usted que ya le están castigando. Sí, he sido retirado. Pero bueno, yo eso, en fin, no lo tengo en cuenta, no lo quiero juzgar, yo con humildad. O sea, usted por defender la verdad y a la Iglesia, le retiran de su parroquia. Claro, vamos a ver, bueno, aquí el agravio comparativo es muy grande, porque está, por ejemplo, el jesuita archifamoso de James Martin, que dice 1000 barbaridades y solo recibe promociones, aplausos y vítores. Tal cual. Bueno, yo ahí ya entro, yo sí. Intento cumplir con mi conciencia, si se lo he hecho saber a las instancias oportunas, yo solamente pretendo eso, y a mí lo único que me aterroriza es el juicio. El juicio de Dios, que es el único que importa. Lo único que importa. Yo prefiero una mala cara de cualquiera, de mi obispo, del Papa, si se tercia, de cualquiera, prefiero el mayor de los enfados antes que una mala cara por parte de Cristo. Obviamente. Bueno, usted sigue llamando el Papa. A mí es que me rechina tanto escuchar que Bergoglio es el Papa. No lo puedo... No, o sea, es que me da... Me repugna. Perdóneme que le diga, pero me repugna. Como se quiera decir, es el que funge como tal, y eso aquí sí. Pues para entendernos sí. lo tengo que llamar así, aunque bueno, pasando y ahora veremos las razones que indicarían, o la razón a mi parecer definitiva, que indicaría la invalidez de su pontificado. Pero simplemente ya para cerrar esto, quiero terminar la alusión que antes he hecho a la abominación desoladora. Pues vamos a concluir, sí. El gran pecado abominable, que para la Biblia es la práctica homosexual, se ha colocado en el lugar santo, que es ante todo la acción sagrada de la bendición. Bendiciendo eso se sacraliza, de manera que la bendición viene a ser profanada. Al dirigirse sobre algo perverso, sobre algo abominable, la bendición viene a ser profanada, se convierte en maldición. Sí. En fin, aquí pongo, claro, el documento es más amplio, pongo muchas citas, que no es el momento ahora porque esto se alargaría mucho, pero ahí se podría aplicar todo eso. La bendición viene a ser profanada, pero es que más todavía, la abominación desoladora consiste en un nivel aún superior, en que como la aprobación es magisterial, toda la doctrina de la Iglesia, que es sagrada, porque es revelada, toda esa doctrina viene a ser conculcada desde dentro. O sea, no es ya que la nieguen los herejes, que la nieguen los apóstatas, que la nieguen los enemigos de la fe, los incrédulos, no. Es la que se supone máxima instancia magisterial de la Iglesia, la que contradice y por tanto conculca la misma doctrina. Eso es la abominación desoladora ya máxima. Más que esto ya es imposible. Absolutamente. Entonces, una vez que queda establecido el carácter herético, aberrante y escandaloso del magisterio del Papa Francisco, solo caben sacar las conclusiones magisteriales. Para toda la doctrina católica, las consecuencias que de aquí se derivarían. Bueno, como indica el punto 892 del Catecismo, el magisterio ordinario también está cubierto por la asistencia divina, porque hay quien se excusa diciendo que, en fin, el Papa Francisco todavía no ha hecho uso del magisterio extraordinario, no ha querido definir nada, por tanto, la doctrina dogmática de la Iglesia seguiría incólume. No es así, porque aunque no haya hecho uso del magisterio extraordinario, ha hecho uso del ordinario para contradecir el ordinario y el extraordinario de todos los demás pontífices. Entonces, por eso he dicho antes que la doctrina católica ha quedado conculcada desde dentro, porque el magisterio ordinario también está cubierto por la asistencia divina. Es cierto que no es una asistencia tan plena como en el extraordinario, que impida todo error y por tanto se constituya en infalible. Pero como esa asistencia se aplicaría sobre el Papa y sobre ese magisterio, claro, el Espíritu Santo lo que no puede hacer es contradecirse. Porque ya dice San Pablo, Él permanece fiel por no poder negarse a sí mismo. Dios no se puede negar a sí mismo. También se dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre.
Por tanto, la contradicción no cabe. Podría haber, al no ser el ordinario, un magisterio infalible, podría haber algún desliz, algún error, en fin, cosas que luego se podrían matizar o se podrían enderezar. Pero lo que no cabe nunca es la contradicción. Absolutamente, absolutamente. Pero vivimos en un falso pontificado donde la contradicción es el pan de cada día. Una absoluta contradicción contra la lógica. ¿Podemos afirmar que este falso papa se convierte en un cismático y todo el que esté en comunión con él se convierte en un cismático? Cismático respecto a la doctrina, sí. Sí, porque ha negado el que acepte su magisterio rompe con el magisterio anterior. El que acepte su doctrina rompe con la doctrina anterior dogmática. Por eso San Pablo decía, aunque nosotros o un ángel del cielo, cuanto más uno que parece papa, totalmente, que dice, papa, aunque nosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Sí, sí. Sin duda, padre, por eso yo le quiero dar las gracias. Le quiero dar las gracias porque usted está siendo coherente, porque usted aplica la palabra de Dios que otros se les llena la boca, como Monseñor Strickland, que predica esta palabra de Gálatas, capítulo 1, si a un ángel del cielo, o yo mismo bajado, o un apóstol, quien quiera que sea, trae un evangelio diferente, sea anatema. Se les llena la boca de eso y no lo aplican a quien tienen que aplicarlo, que es a Bergoglio, que es el anatema. Es que estamos viendo, en fin, yo el caso así de Strickland no lo conozco bien, no puedo pronunciarme, pero estamos viendo mucho el cumplimiento de aquello que nos producía tanta risa años atrás, los chistes de Gila. Se oyen disparos, parece que alguien está disparando, parece que alguien quiere hacer daño, pero claro, no se dice nunca quién es, se apunta pero no se dispara. O mejor dicho, se dispara sin apuntar. Nunca se indica quién es el responsable de toda esa confusión y de todo ese magisterio. Y eso es lo primero. El mal hay que identificarlo en su raíz y en su fuente. No es imposible cualquier cauterio y cualquier tratamiento. Es imposible. Totalmente, totalmente, padre. Yo por eso le doy las gracias. No está usted solo, ni lo estará. Todo aquel que sea verdaderamente iglesia va a apoyarle, va a estar con usted, porque necesitamos sacerdotes como usted, que no se acobarden, que digan la verdad, pero en plenitud, porque las medias verdades son las peores mentiras, ¿verdad? Sí, muchas veces, claro, porque confunden y la confusión es la mayor enemiga de la verdad. La verdad tiene que ser proclamada en sí misma, y en este caso la verdad que me parece a mí como derivación, como consecuencia de todo lo que hemos dicho, ¿cuál sería? Pues que la aceptación del magisterio del Papa Francisco lleva a reconocer la falsedad de una doctrina, la católica, que fundada enteramente sobre el magisterio papal, si es que el magisterio papal es el quicio de toda la doctrina católica. ¿Cuál es la doctrina católica? Pues la que ha sido magisterialmente enseñada por los papas. Ese es el quicio, por tanto. Pues toda la doctrina católica que se pretende erigir como verdadera y así como irrevocable queda disuelta, ya que con las contradicciones provocadas por el Papa Francisco todo habría quedado negado. En un sistema lógico no puede entrar una sola contradicción, porque basta una para que el sistema se caiga. Entonces, en el sistema doctrinal de la Iglesia, si metemos las contradicciones que ha provocado el Papa Francisco, se nos cae todo, se disuelve todo, y entonces hay que optar. Llegados a este punto, hay que optar necesariamente por lo siguiente, por una disyuntiva. O el Papa Francisco es falso, o toda la doctrina católica es falsa. O era falsa hasta ahora, hasta ahora ha sido falsa y Bergoglio nos dice cuál es la verdadera doctrina, ¿sería eso? Claro, o hasta ahora ha sido verdadera y si Francisco es verdadero papa pasa a ser falsa. La cuestión es esa. Dos cosas contradictorias no pueden ser verdaderas al mismo tiempo y en el mismo sentido. Entonces, como la contradicción es palmaria y radical entre el magisterio del Papa Francisco y todo el magisterio anterior, una de las dos partes tiene que caer, o las dos,
pero mantenerse las dos no puede ser, lógicamente. Tal cual. No puede ser verdadero el magisterio del Papa Francisco y el magisterio el magisterio de la Iglesia Católica. Las dos cosas son incompatibles. Incompatibles, eso es. Las dos cosas no pueden encajar, no puede ser. Hay que escoger lógicamente una u otra. Perfectamente. Si se acepta el magisterio del Papa Francisco, pues se acabó la Iglesia, se acabó se acabó la doctrina de la Iglesia, claro. Ahora es que muchos dicen, pero bueno, la Iglesia sigue estando visiblemente, la sociedad la Iglesia es una sociedad visible. Vamos a ver, hay que distinguir dos aspectos que son fundamentales: el aspecto doctrinal y el aspecto institucional. Absoluto. El aspecto doctrinal es la doctrina en sí misma, todo el magisterio, y el aspecto institucional es el aspecto que vertebra la Iglesia, y por eso la jerarquía pertenece al constitutivo fundamental de la Iglesia. Entonces, hoy llegamos a que sí, parece que institucionalmente la Iglesia sea la misma, no haya cambiado: papa, cardenales, obispos, arzobispos, curas, en fin, todo. Ahora bien, lo que ha quedado conculcado, lo que ha quedado disuelto es el aspecto doctrinal, y la Iglesia sin ese aspecto se convierte en una cáscara vacía. Totalmente. No se puede entender solamente como una institución, como una sociedad orgánica. Eso solo no. Necesita también el aspecto doctrinal. Son los dos aspectos consustanciales y necesarios para la Iglesia. Y el portento es que hasta ahora eso se había mantenido. Por eso durante toda la historia jamás un papa, por muy depravado y perverso que fuera, había producido un magisterio herético, un magisterio contradictorio con lo anterior. Jamás. Eso se ha producido ahora. Entonces, si dejamos caer el aspecto doctrinal, la Iglesia entera se ha hundido. La institución por sí sola no es nada. Tiene que estar apoyada en su fundamento o cimiento, que es la doctrina. Así es, porque quien rechaza la doctrina, como dice la palabra de Dios, rechaza a Dios, porque la doctrina, quien no tiene la doctrina no tiene a Dios, dice el Evangelio. Claro, es que la Iglesia se conforma desde esa íntima trabazón, en continuidad histórica hasta ahora, sí, de los dos elementos, el doctrinal y el institucional. Sí. Ahora parece que el institucional se mantiene tal cual, por eso los sacerdotes recibimos presiones, los que queremos hablar recibimos presiones para que no abandonemos la Iglesia institucional, no nos rebelemos, no digamos, no, si no es rebelión, exacto, es simplemente decir la verdad, es proclamar la verdad. Es coherencia. Coherencia lógica y de fe. Sí. El aspecto institucional por sí solo es insuficiente. Sí. Si nos cargamos el doctrinal, la Iglesia ha dejado de ser. Entonces no se me podría a mí acusar aquí de que estoy atacando a la Iglesia porque estoy atacando a la organización institucional. No, yo no quiero atacar a nadie, absolutamente a nadie, a ninguna persona. Cada persona desde su conciencia responderá ante Dios. Yo solamente quiero defender la doctrina. Sí, padre, pero esto es lo mismo que los que confunden, que dice la Iglesia no será, el infierno no prevalecerá sobre la Iglesia, sobre las puertas del infierno no prevalecerán. Eso lo sabemos, eso es verdad, pero sí prevalecerá sobre lo institucional, sobre el Vaticano sí, es lo que no entiende la gente eso. No, perdón, una aclaración, una matización. Es que los dos aspectos son consustanciales a la Iglesia. La Iglesia no existe sin doctrina y sin institución. Hacen falta los dos elementos, tanto uno como otro. Entonces, la doctrina debe ser defendida, eso por encima de todo. Y dentro de la doctrina entra también la necesidad del aspecto institucional. Eso ya no depende de mí, eso depende de Dios. Dios sabrá y Dios se moverá y Dios juzgará. Yo ahora simplemente estoy denunciando la conculcación de la doctrina. Bueno. Y quiero defenderla, quiero reivindicarla, que es mi obligación como parte de esa institución, porque tengo el aspecto institucional del sacramento del orden. Entonces, lo que quiero decir es que si permanece lo institucional pero no lo doctrinal, eso es la falsa Iglesia, eso no es una verdadera Iglesia. Cáscara vacía, pues es una cáscara vacía. Estamos diciendo lo mismo con distintas palabras, ¿de acuerdo? Bueno, vamos entonces, si le parece, a ir concluyendo. Eso es, vamos entonces ya al que sería el último punto,
la argumentación del carácter inválido del Papa Francisco. Por tanto, como única posibilidad para preservar la doctrina dogmática católica y por tanto de salvaguardar la existencia misma de la Iglesia católica, como única posibilidad, solo queda que el Papa Francisco no sea verdadero Papa. Y aquí viene mi segunda acusación, ya no solo la de ser hereje, sino también la de ser falso Papa. ¿Dónde fundo yo la invalidez del papado de Francisco? En fin, sobre esto se ha hablado muchísimo. Yo hablaría de indicios, hay muchísimos indicios, todos los que se quiera. Últimamente el libro del Código Ratzinger y demás, yo solo consideraría, en fin, por mi parte, como opinión mía, bueno, todo esto es opinión mía, todo es opinión, pero yo lo consideraría en principio indicio, y claro, como 1.000.000 de indicios nunca hacen una prueba, yo querría buscar una prueba, y la encuentro en lo siguiente. Vamos a ver, el canon 126 del Código de Derecho Canónico dice: es nulo el acto realizado por ignorancia o por error, cuando afecta lo que constituye su sustancia o recae sobre una condición sine qua non, una condición necesaria. El 188 dice: es nula en virtud del derecho mismo la renuncia hecha con error sustancial. O sea, que para mí la prueba de que el Papa Francisco no es verdadero Papa estriba en el carácter inválido de la renuncia de Benedicto. De manera que tampoco habría que echarle toda la culpa al Papa Francisco, sino que la raíz y el origen de todo estaría en una renuncia inválida, una renuncia mal hecha jurídicamente por el Papa Benedicto. Y como estuvo mal hecha jurídicamente, pues se aplica la nulidad. El derecho mismo aplica la nulidad a aquello que no se ajusta, al mismo derecho. ¿Y dónde estaría el error del Papa Benedicto? Pues nos lo dice el canon 189. Para que valga la renuncia, ha de presentarse por escrito o de palabra ante 2 testigos. Esta es la forma jurídica de realizar ese acto. Parece que el Papa Benedicto lo hizo en el célebre consistorio donde lo anunció, pero no es así porque siguió ejerciendo como Papa. Él habló de un cumplimiento unas semanas después, pero ¿qué hizo llegado ese plazo? Absolutamente nada. Entonces, ¿qué tenemos? Sí, se presentó por escrito o de palabra ante 2 testigos lo que hizo en el consistorio, pero eso no fue la renuncia. Por eso el mismo canon explica ya de modo más concreto que la renuncia que no necesita aceptación, como sería la del Papa, que no necesita ser aceptada por nadie, sino que con su misma realización formal ya se cumple, pues la que no necesita aceptación produce su efecto mediante la notificación del renunciante hecha según la norma del derecho. O sea, se cumple en la misma notificación. La clave reside en que la renuncia papal solo es válida si se hace formalmente, o sea, mediante notificación ante 2 testigos al menos, con la intención de que surta efecto en esa misma notificación. Se cumple en la misma notificación, y si no se cumple en la misma notificación, no ha existido. Y eso es lo que ocurrió con la renuncia del Papa Benedicto, cuyo efecto fue aplazado. De manera que el aplazamiento se constituye en el elemento que niega frontalmente el que es el elemento sustancial de esta renuncia, el cumplimiento inmediato del efecto. Para que nos entendamos, se podría decir lo siguiente: como la renuncia se produce en la misma declaración, la declaración es la causa y la renuncia es el efecto. Ahora bien, ambos, tanto la causa como el efecto, han de ser inmediatos e ir seguidos, porque si no, no hay relación entre la causa y el efecto. De manera que en la renuncia de Benedicto, cuando parece que se puso la causa, no se quiso poner el efecto, con que tampoco hubo verdadera causa. Y cuando se quiso poner el efecto, no se puso la causa, que es la notificación.
El día en que parecía que se tenía que cumplir la renuncia de Benedicto no hubo ninguna declaración, o por lo menos así consta en el Acta Apostolicae Sedis, no hubo ninguna declaración formal de renuncia. Por tanto, no hubo validez, no hubo verdadera renuncia, porque causa y efecto no estuvieron relacionados. En consecuencia, el cónclave posterior, fue nulo. Claro, nulo. Claro, fue completamente nulo por vicio de origen. Claro. Sin renuncia válida, todo lo demás fue ficticio. Sí. Aquí hay quien ha contraargumentado, porque yo esto pues lo he debatido ampliamente. Hay quien me ha argumentado desde la suprema potestad del Papa para renunciar como quiera. Sí. El Papa puede renunciar como le dé la gana porque él es el supremo juez y el supremo legislador. Y efectivamente, nada le impide al Papa cambiar cualquier norma, pues todas reciben de él la validez. Ahora bien, si no las cambia, ha de ajustarse a las mismas, lo que en el fondo no es sino ajustarse a sí mismo, o sea, la formalidad de su misma autoridad. Sí. Pues lo que no cabe es la contradicción. Sí. Él puede cambiar las normas que quiera, pero si no las cambia, tiene que ajustarse. Y si no se ajusta, entonces ese acto es inválido. Y como ejemplo yo pongo, uno creo que es bien entendible, bien sencillo, el de la validez del nombramiento de un cardenal que, contraviniendo el canon 351, parágrafo 1, no fuera presbítero. Se exige que el nombrado como cardenal sea al menos presbítero. Pero ¿cómo se le puede exigir eso al Papa? Si es el Papa el único que puede nombrar cardenales, pues se le exige. El código lo exige. ¿Tendría entonces validez el nombramiento cardenalicio de alguien no presbítero, aunque lo haga el Papa y el Papa se empeñe en hacerlo? Hay que concluir que no sería válido si el Papa no cambia la norma. O sea, puede cambiarla perfectamente, pero si no la cambia, tiene que ajustarse. Y si no se ajusta, el acto realizado es inválido. Totalmente. Pues es lo que ocurrió con el caso de la renuncia de Benedicto. Podría haber cambiado la norma, podría haber dicho, voy a hacer este tipo de renuncia salvando cualquier impedimento contrario. Pues lo podría haber hecho. A partir de ahora las renuncias se tienen que hacer de esta manera. Podría haberlo hecho, pero como no lo hizo, su acto de renuncia, que contravino el ordenamiento jurídico, su formalidad, es completamente inválido. Y esa nulidad nunca subsanada acarrea la nulidad del cónclave y de la elección del Papa Francisco. De manera que la situación jurídica actual de la Iglesia es de sede vacante. Totalmente. Clarísimo. Sobre esto se ha hablado mucho, en fin, toda la cuestión del sedevacantismo, que muchos retrotraen hasta Juan 23, en fin. Yo ahí no veo fundamento ninguno, pero en este caso sí, en el caso de Francisco, sí, por la renuncia inválida de Benedicto. Y claro, fallecido Benedicto, que entonces siguió siendo el Papa, pues nos encontramos en sede vacante porque el Papa Francisco nunca ha sido elegido canónicamente. Totalmente, sede vacante y sede ocupada por un antipapa, ¿correcto? Sí, y de esa manera, que aquí estaría ya la conclusión final, de esa manera reconociendo que el Papa Francisco no es verdadero Papa, ya sé yo que esto es un bombazo, un cañonazo, un campanazo y todo lo que se quiera, pero es el único modo en que teológicamente se mantiene la incolumidad de la doctrina de la Iglesia. Si el Papa Francisco es falso Papa, aunque no tuviéramos ninguna prueba, pero bueno, aquí habría una, la que yo he presentado, sobre la invalidez de la renuncia de Benedicto. Pero si no hubiera ninguna prueba, la disyuntiva que he puesto antes sigue igual de válida. No pueden ser válidos Francisco y la doctrina católica. No. Uno de los dos tiene que caer. Claro, si yo consigo demostrar con una prueba, podría ser errónea, pues que se me demuestre. Pero si no es errónea, entonces cae Francisco y se mantiene la doctrina católica. Esa es la única manera lógica de mantener ya la verdad de la doctrina católica. Si no, teníamos que ir buscándonos otra iglesia, porque aunque bueno, ya parece que el Papa Francisco la está construyendo. La está construyendo habiendo demolido la doctrina anterior, que es lo mismo que decir que habiendo derrumbado completamente la iglesia anterior
que para nosotros es la Iglesia verdadera y que sigue siendo y se mantiene como tal solo en el caso de que el Papa Francisco sea falso Papa. Estas son mis conclusiones, estas son mis argumentaciones en síntesis, aunque la cosa se ha alargado, y esto es lo que a mí me parece. ¿Que estoy equivocado? Pues que se me argumente, porque yo estoy completamente abierto a todo. Pero parece ser que la demostración de que las herejías de Francisco son falsas herejías, eso es muy difícil. Sí, eso es que es evidente. Que vive que ha institucionalizado la contradicción contra la lógica es algo evidente. Y eso, bueno, eso no se sostiene. Además, la fiducia supplicans es tan clara que 2 años atrás la daría en el mismo pontificado de Francisco. O sea, no es solo que Francisco sea hereje contra todo el magisterio anterior, contra todos los papas anteriores, que contradiga el magisterio anterior, es que sería hereje contra su mismo magisterio, porque el cardenal Ladaria, prefecto entonces del dicasterio para la doctrina de la fe, lo dejó bien claro: no se puede bendecir el pecado. Esa era la verdadera doctrina consecuente con el dogma de la Iglesia. No se puede bendecir el pecado. El mismo Papa Francisco se contradice a sí mismo. Y hay que decirlo con claridad: la contradicción es diabólica. Sí. Porque la contradicción conduce al absurdo. Sí. Y es la mayor enemiga de la verdad. Dios es verdad, Cristo es la verdad, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Pues la contradicción es lo peor contra la verdad, porque se carga su fundamento lógico, que es la consistencia. Es imposible que lo contradictorio sea verdadero. Introduciendo una contradicción en un sistema lógico, por muchas verdades que tenga, por muy verdadero que sea en sí mismo, resulta letal. Una sola contradicción se lo carga todo. Pues Francisco ha introducido, al menos, hay que reconocerlo porque no tiene vuelta de hoja, al menos esa contradicción. Y contra sí mismo. Primero dijo: no se puede bendecir el pecado, que eso hay que reconocerlo, es completamente ortodoxo. Y luego ha dicho en fiducia supplicans que sí que se puede contradecir el pecado. Vamos a ver. Él ha llegado, tengo entendido por alguna entrevista, a decir que no se bendice el pecado, solo se bendice a las personas, bueno, todavía peor, que se aman o que se quieren bien. Pero es que bendecir a la pareja, que es la palabra exacta que aparece en el documento fiducia supplicans, bendecir a la pareja es bendecir la unión, porque pareja es la unión de 2, y si son 3 sería trío. Entonces, la pareja es la unión de 2. Bendecir a la pareja es bendecir la unión. Es bendecir el pecado, que es esa unión pecaminosa. Por tanto, eso es que no tiene vuelta de hoja. Eso es contradictorio. Eso es una herejía palmaria. Eso es terrible. Eso se lo carga todo, salvo que, si queremos mantener la verdad de la doctrina y, por tanto, de la Iglesia Católica, reconozcamos que Francisco no es verdadero Papa. Ya cada uno aquí puede coger también las pruebas que quiera o los argumentos que quiera, pero a mí me parece que el más claro es es la aplicación del canon 189, parágrafo 3, a la renuncia de Benedicto. Sí, señor. Bueno, pues, señoría, no hay más preguntas. Creo que ha quedado claro, y el que no quiera ver, pues será un ciego voluntario. El que quiera seguir vinculado al hereje y al cismático, como es Bergoglio, al falso papa, pues haya películas, tendrá que dar cuentas a Dios, y como obispo o como sacerdote, quien permanezca unido a esta gran mentira, pues estará arrastrando a las almas al infierno, y no tendrá excusa, porque delante de Dios no tendrá excusa. Esto está... Sí, es que por mucho que uno quiera mantener la verdadera doctrina, quiera predicar solo la verdadera doctrina, quiera mantenerse dentro, quiera mantenerse con prudencia, quiera hacer todo el bien que pueda desde dentro, que es lo que a mí me han argumentado. No se puede, porque el hecho de estar dentro supone el acatamiento, aunque sea implícito, aunque sea tácito, el acatamiento y por tanto la complicidad. Exacto. Aquí se entiende esa cita, en fin, tan malentendida, malinterpretada del Apocalipsis, donde se dice: pueblo mío, sal de ella. ¿De quién puede ser? Pues iba a decir
como la gran prostituta, la gran ramera. La ciudad de Roma, el Imperio Romano, no, es una instancia religiosa. ¿Qué instancia religiosa? Pues la que está promoviendo la apostasía. Estamos en la gran apostasía. Esto es el cumplimiento, me parece a mí, sí, de la gran apostasía profetizada por San Pablo. De manera que aquí se cumple el juicio de Salomón, porque la Iglesia es pecadora, todos somos pecadores, y la Iglesia podría ser comparada efectivamente a una ramera. Pero en realidad hay dos, dentro de la Iglesia hay dos rameras. Una buena, digámoslo así, y efectivamente, y otra mala, otra perversa, que solamente serán separadas en el juicio de Cristo, que es el nuevo Salomón. Así como una de las rameras quería quedarse con el hijo que en realidad era de la otra, la nueva, pues claro, reclamaba a su hijo, y cuando Salomón dictó aquella declaración, pues que sea cortada la criatura en dos, la ramera perversa asintió, mientras que la ramera buena protestó, y de esa manera, aunque se lo quedara la otra, pues salvó a la criatura. Estamos en el cumplimiento de todo eso, de todas esas figuras en la gran apostasía, que por supuesto es institucional, porque la gran ramera va vestida de púrpura y escarlata, colores de los cardenales y de los obispos. Es decir, es la gran ramera, está en la jerarquía, es parte de la jerarquía. Clarísimo. Es parte de la jerarquía, es una jerarquía apóstata. Y vamos a la pasión de la Iglesia, donde ya nos encontramos, que tiene que reproducir la pasión de Cristo. La Iglesia tiene que parecer que muere como Cristo, y luego que viene el misterio de la iniquidad, el misterio de la oscuridad, en el sábado santo, tras el viernes santo de la pasión y muerte. Pero al tercer día, o sea, después de todo esto, vendrá la resurrección, porque efectivamente ya dijo Cristo, y antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse una sola de sus palabras. Ya dijo él que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ese será el gran prodigio, el gran milagro de Cristo, como algo que parece que se ha hundido, que ha desaparecido, que ha quedado demolido, que es la Iglesia Católica. Sin embargo, ha subsistido en un resto, como ocurrió en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento. Sobrevive un resto, y ese resto es suficiente para que la Iglesia se mantenga y para que se cumpla la promesa de Cristo. Así es, padre. Bueno, vamos a concluir ya. Creo que ha quedado muy claro. Nosotros en nuestro canal explicamos que con la muerte del Papa Benedicto ya entramos en el Sábado Santo de la Iglesia. Hay otras hay otros que piensan que no, que el Viernes Santo empieza con la Gran Tribulación. Nosotros creemos que ya estamos en el Sábado Santo. Ya estamos en ese pequeño resto. La prueba está que a usted lo dejan solo. Perdone. La prueba está que ya estamos con el pequeño resto, que ya estamos porque la inmensa mayoría de obispos y sacerdotes están en comunión, en connivencia con este falso papa, con este hereje, con este blasfemo, con este cismático, con esta falsa doctrina. Por tanto, pues estamos ya en el Sábado Santo, ya la Iglesia está en pequeño resto, y aquí ya se trata de coherencia, de valentía y de no ser cómodos, y de amar la verdad más que la propia vida. Sí, hay que darlo todo. El que ame a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ame a su mujer, a sus hijos más que a mí, el que ame lo que sea. No se pueden servir a dos señores, y con todas las consecuencias. Hemos llegado a un extremo, a un punto, pues yo lo comparo a la Inglaterra del siglo XVI. Es que no cabe, claro. Ahí, por supuesto, se salvaba el papado, pero es que ese es el gran engaño. Ese es el gran engaño, y ahí está el misterio de iniquidad del que hablaba San Pablo, y el falso profeta que aparece en el Apocalipsis. Ahí está todo, es el gran engaño. Sí. Estamos en el gran engaño y en la gran confusión. Esta es la gran tribulación, que es una tal como no la ha habido nunca ni la volverá a haber, porque es la tribulación del engaño. Total. Que aunque parezca que físicamente estamos bien, pero yo preferiría que me cortaran un dedo antes que me apartaran un dedo y más cosas, y más de uno, y un brazo, antes de que me separaran del ministerio, me separaran, en fin, antes de tener que pasar este desgarramiento espiritual, desgarramiento interior, que es profundísimo y es muy doloroso. Pero bueno, padre,
Padre, usted se mantendrá firme en la verdad y bien sabemos que los castigos que usted reciba serán papel mojado, como es falso este magisterio de Bergoglio, este falso pontificado. Así que usted, adelante, de la mano de la Santísima Virgen María. Estamos en el tercer secreto de Fátima, gran apostasía de San Pablo y tercer secreto de Fátima. Y bueno, pues nada más, vamos a seguir en contacto en privado entre nosotros, y cualquier cosa que usted considere oportuna compartirla conmigo para darla a conocer públicamente, lo vamos a hacer. Usted no va a estar solo, va a tener el apoyo de todos los oyentes de este canal, del 90 y tantos porque siempre hay algún infiltrado o algún alborotador, pero la inmensa mayoría de los que siguen este canal van a estar en masa con usted porque aman la verdad. Y una última palabra con la que usted quiera concluir. Sí, pues simplemente que eso, aparte de esta entrevista, donde explico al final ampliamente, nos hemos puesto a hablar y ampliamente el manifiesto, pues eso, también te he pedido que lo divulgues en su versión escrita, y yo pediría pues la máxima divulgación, porque claro, yo sin medios de divulgación no tengo. Por eso te agradezco mucho, Arturo, que tú hayas querido hacerme esta entrevista y que también pues promuevas la publicación escrita del manifiesto que he hecho. Y en fin, Dios se sirva de nuestro granito de arena pues para lo que bien le parezca, con todos nuestros defectos y nuestras miserias y nuestras equivocaciones. Amén, amén. Bueno, pues por supuesto que sí. Yo el manifiesto lo voy a publicar en mi canal de Telegram, Arturo Periodista Católico, canal de Telegram. Ahí lo publico el PDF y todo el mundo que quiera que se acerque al canal de Telegram se lo podrá descargar. Así que también se publicará en la web como Vara de Almendro, porque yo me pondré en contacto con ellos y ellos lo publicarán, y en algún otro sitio más lo vamos a publicar. Así que todo aquel que quiera conocer su manifiesto lo va a tener a su disposición. ¿Algo más para acabar? Muchísimas gracias. En fin, no sé, la tibieza a veces es el peor enemigo de la virtud. Ya dice el Apocalipsis a la iglesia de la Odisea: ojalá fueras fría o caliente, pero porque no eres ni fría ni caliente te vomitaré de mi boca. No sé, a mí esto me cuesta mucho, me está costando mucho, me está suponiendo muchas consecuencias y en fin, pero yo quiero ser fiel, quiero ser consecuente y fiel a la iglesia. Si la verdadera iglesia está donde está la verdadera iglesia, ubi Petrus, ibi ecclesia. Pero como ahora parece, claro que el Petrus que tenemos se ha vuelto loco, y ese eje, pues hay que decir, donde está la doctrina, está la iglesia, donde está la doctrina. Sí, nunca ha sido Pedro, este personaje nunca ha sido Pedro, y por eso, pues, bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Arturo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Lo dicho, no está solo, ni lo va a estar. Está usted con María Santísima, que es a la que Dios le concede que nos guíe el arca de salvación para esta etapa final, esta última prueba de la Iglesia, y esto es como los tiempos de Noé. El que no se suba al arca, pues será llevado a la perdición. Así que le felicito porque usted se ha subido en el arca de María Santísima, porque usted no ha sido tibio, y bueno, allá cada cual. La verdad siempre triunfa, como decía el otro. Yo tengo muchas tibiezas y muchos pecados y muchos defectos y fallos. Pero en este caso la cosa es ya tan gorda, como decía San Cipriano cuando fue llevado al juez, que el juez en el tribunal le preguntó si pretendía si estaba dispuesto a adorar a los dioses y demás, y le dijo: mire usted, esto es tan claro que no hace falta perder el tiempo. Entonces usted disponga, ya está. Estamos en una situación tan grave que hay que hablar ya sin miedo, decir las cosas claras, porque, claro, el miedo puede convertirnos en cobardes, y el Apocalipsis dice que fuera los cobardes, condena a los cobardes. Entonces yo soy muy cobarde, pero hay que vencer ese miedo y esa cobardía con la gracia de Dios para hablar y decir las cosas claras. Así sea, amén. Bueno, pues le encomendamos a nuestras oraciones a todos los que están viendo este vídeo. Por favor, oren por el padre Francisco José Vegara. A partir de hoy todos lo pongan en sus oraciones, todos los verdaderos católicos, los hombres y mujeres de buena voluntad, los demás no contamos con ellos. Por favor, recen mucho por él, para que él sea fuerte en la debilidad, para que él sea la luz de Cristo en medio de estas tinieblas y que siga adelante en lo que el cielo le ha encomendado. Así que muchas gracias, Padre, que Dios le bendiga. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que acudimos a vos. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós, adiós. Adiós.
Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oración dada por la Virgen Santísima al Padre Gobi para pedir el segundo Pentecostés. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto. Ven, en estos los últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26:12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Estamos como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. Pero Jesús cumple su promesa de «No os dejaré huérfanos», Juan 14:18, y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su Madre, la Divina Pastora, nuestra Madre y Señora, la Virgen pura y dolorosa en Umbe. Ella viene para toda la humanidad. Demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas. Catecismo Iglesia Católica 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.